¿Cuántos estamos alegres, hermanos? Y tenemos hermanos de varios lugares y todos los que estamos aquí somos obreros, trabajadores de la obra de Dios. Amén. Esta no es una reunión cualquiera, no es una campaña cualquiera, esta es una reunión de obreros que están trabajando para el avance de la última advertencia en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a tratar un tema muy importante, ¿verdad? Referente a la salvación. De acuerdo a el espíritu de profecía, en el cielo se está llevando a cabo la última obra de salvación para el hombre. ¿Sí? Y vamos a estudiar eso de acuerdo a la Biblia para que nuestros vecinos queridos escuchen y todos los que pasan por aquí también puedan escuchar la última obra de salvación que se está llevando a cabo en el cielo. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Estamos aquí delante de tu presencia por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y pedimos una bendición especial por esta comunidad de Ixtlilco el Grande, por todos sus vecinos, por todos sus habitantes, Señor, por los problemas que ellos puedan tener en familia, individualmente, que se relacionen sobre todo con su salvación. Y pedimos para que tu gracia, Señor, sea abundante en este lugar y que puedan muchos ponerse a cuentas con Dios antes de que Cristo venga. La tierra nos dice cuando tiembla y toda la naturaleza nos está advirtiendo que Cristo viene pronto. Eso es lo que nosotros debemos entender de acuerdo a tu palabra. Pero antes de que Cristo venga pronto, tiene que llevar a cabo en el cielo una gran obra de salvación por su pueblo, por todos aquellos que confiesan a Cristo y le obedecen. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo venga a nuestra mente, a nuestro corazón, y nosotros podamos ser humildes en entender el tiempo en que estamos viviendo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias esta mañana? Vamos a estudiar la Biblia bastante en esta mañana. ¿Trajeron sus Biblias? Muy bien. Qué bueno que trajeron sus Biblias. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. A ver, permítanme un momento. No, es capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Estamos empezando esta mañana a estudiar la Biblia. Feliz sábado a todos los que nos ven, o no nos ven, porque no nos interesa que nos vean a nosotros. Nos interesa que vean el mensaje. Amén. Feliz sábado a todos los hermanos que de alguna manera están siguiendo este mensaje a través de las redes sociales. Hechos capítulo 8. Dice el verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? Verso 59 del capítulo anterior dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué hombre, hermanos? ¿Qué hombre Esteban? Por predicar el evangelio. Todo cristiano que predique el evangelio verdadero será perseguido, será apedreado y llevado a la muerte. ¿Sí? Pero aún así, aún que lo apedreaban, verso 60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ay, hermano, este hombre estaba predicando que Cristo había ascendido al cielo. Y cuando él lo estaban completamente castigando, él vio el cielo abierto y a Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Amén. Porque él sabía dónde tenía puesta la mirada. Amén. No tenía puesta la mirada en las piedras. No tenía puesta la mirada en lo que los hombres decían de él. No tenía puesta la mirada en el castigo que estaba recibiendo. ¿Dónde tienes tú y yo? ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? Aun cuando
el cristiano reciba todo tipo de castigos y todo tipo de persecuciones, tiene que tener su mirada allá arriba en el santuario celestial. Así es, hermanos, porque nosotros no miramos lo que el hombre nos hace. Eso déjenselo a Dios. Amén. Los cristianos fieles que sigan a Cristo como Cristo siempre tendrán personas que no estén de acuerdo con ellos, pero de los enemigos del cristiano se encarga Cristo. Sigue diciendo la palabra, verso 60: puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se murió. Qué triste es la muerte de un hijo de Dios. Y precisamente platicaba con nuestro hermanito Eliezer. No pude estar aquí al principio con ustedes porque el día jueves uno de nuestros hermanos iba en una moto en su trabajo y alguien rebasó y le pegó de frente y murió nuestro hermano. Dejó 6 niños y una viuda, nuestra hermana Gloria, y 2 niños misioneros, uno de 17 años y otro de como 14 años, Beto y Luisito, y en Naranjos, Veracruz. Y pedimos por ellos, y más adelante que tenga, o platicando con nuestros hermanos, a ver si en algún momento, ya sea aquí o en algún otro lugar, podemos levantar una ofrenda. Son nuestros hermanos, ¿sí? Y precisamente el día de ayer, el día jueves, cuando el sol caía, ¿verdad? Estábamos enterrando a nuestro hermano, ¿verdad? Con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y estos niños con la esperanza de que nosotros también no nos olvidemos de ellos. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 13, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Pero todos los que mueren bajo el mensaje de los 3 ángeles murieron cooperando con Cristo Jesús en la última advertencia al mundo. Murieron cooperando con Cristo Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Murieron exaltando la ley de Dios en sus vidas, dando el último esfuerzo humanamente para que el mundo sea advertido. Por eso son bienaventurados. Si en algún momento nos toca a nosotros que podamos nosotros descansar en Cristo bienaventuradamente. Amén. Entonces la Escritura es clara. La Escritura dice que Esteban murió. ¿No es así, hermanos? Esteban murió. ¿Y quién consentía en su muerte? Saulo. ¿Quién era Saulo? Pablo, un miembro del Sanedrín, de la iglesia organizada. Porque muchos piensan que predicar el mensaje de los 3 ángeles es también delito digno que nos apedreen. Pero nosotros tenemos que ser leales y fieles a Dios. Verso 8: y Saulo consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo de matar a los cristianos. ¿Y qué dice adelante en el verso 8.1 del capítulo 8, verso 1? ¿Qué dice? Y en aquel día, el día que murió Esteban, el día que podemos decir murió el primer cristiano. ¿En qué año? Año 34. Cuando terminaban la semana número 70 de Daniel 9, 24 al 27. En aquel día empezó una gran persecución. ¿No es lo que dice la Escritura? En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Hermanos y vecinos que nos están escuchando de cualquier religión que sea, si tú eres fiel a Cristo Jesús y a su palabra, si tú decides obedecer como Esteban obedeció, y como los que fueron llamados del mundo a seguir a Cristo, esos son la iglesia, seremos perseguidos. La Escritura dice
que el centro de aquella iglesia naciente, es decir, la iglesia de Jerusalén, empezó a ser ¿qué? Perseguida. Sí, Jerusalén. Jerusalén, donde estaba el templo, donde todos los días se llevaban a cabo los ritos, los sacrificios. Día con día se llevaban a cabo los ritos y sacrificios. El sacerdote los ofrecía. Y una vez al año, el día 10 del séptimo mes, ¿qué pasaba? ¿Se hacía qué? El día de la expiación. Sí. Allí en el centro de Jerusalén. En el centro, como me encanta lo que dice el Espíritu de Profecía, Jerusalén, donde estaba el templo, donde se prefiguraba el centro de nuestra salvación, allí empezó la persecución. Qué interesante. Hermanos, del Sanedrín, Pablo persiguiendo a Esteban. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo puede hacer. Porque este mismo hombre, Saulo, que después fue Pablo, ¿verdad? Después escribió uno de los grandes libros que hablan sobre el tema del santuario. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 8, verso 1, que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Prepárate, hermano, porque la verdadera iglesia va a ser perseguida. Amén. Pero porque Cristo lo dijo. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó con todos los hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Fueron esparcidos. Todos estos hermanos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, excepto los apóstoles. ¿Dónde se quedaron los apóstoles? En Jerusalén. Pero la iglesia, todos los hermanos, unos se fueron para Judea y otros se fueron ¿hasta dónde? Hasta Samaria. Y allí estaba tirado el cuerpo de Esteban, y dice la palabra de Dios, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ahí empezó la persecución. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así empezó la primera iglesia, hermano. Y así terminará. Necesitamos pues una fe firme como la fe de Esteban. Necesitamos una fe firme como esa iglesia que no dejó su fe, aunque vieron con sus propios ojos cómo mataban a los miembros de su iglesia. Verso 3, verso 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué pasó, hermanos? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Por todas partes. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? Anunciando el Evangelio. Eso es lo que dice la Escritura. Y hermanos, en el capítulo 9, ahí mismo en el libro de Hechos, ¿sí? Sigue la persecución, verso 1, capítulo 9, verso 1 dice, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Oh, ahí estaban los encargados de la iglesia oficial establecida, el sumo sacerdote. De acuerdo al libro de Éxodo y Levítico, el sumo sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Y Pablo fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, antes le llamaban al cristianismo le llamaban el camino, los trajese presos ¿a dónde? A Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Amén. Hermanos, aquí tenemos el nacimiento de un obrero de sostén propio. Amén. ¿Sí? El obrero de sostén propio es el Espíritu Santo que le dice lo que él debe de hacer. Qué tremendo es esto. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Esa es mi iglesia. Mi hijo, a quien tú mataste, se llama Esteban. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate y tú vas a hacer lo que yo te mando. Y es entonces, después de muchas experiencias, estamos hablando del año 34, y pasó el año 44 y el año 54, pero la persecución que él había iniciado continuaba, y los cristianos estaban esparcidos por todos lados. Hermanos, el remanente será esparcido. Tú prepárate para que vivas por fe. Hoy por hoy no tenemos la fe que se requiere para enfrentar la última persecución que la iglesia va a tener. Algunos dicen que la iglesia no va a ser perseguida, que va a ir al cielo, ¿verdad? Y muchos no quieren ser perseguidos y quieren que Jesús los rapte antes y que algunos se queden aquí para que sean perseguidos, pero ellos no quieren ir y están diciendo que la iglesia no va a pasar por la persecución. Pero la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12, todo el capítulo 12, que la iglesia verdadera de Dios siempre ha hecho de Cristo Jesús su fortaleza cuando ha sido y será perseguida. Amén. La Escritura entonces nos menciona a un Pablo que se le presenta a Jesús y le dice: tú estás persiguiéndome a mí. Hermanos, cuando te hacen algo, hermano de sostén propio donde estés, al predicar el mensaje de los 3 ángeles, cuando te hacen algo, no te lo están haciendo a ti. ¿A quién se lo están haciendo? A Cristo Jesús. Es un gran privilegio trabajar por Cristo Jesús. Trabajar por Cristo Jesús. Levántate, que se te dirá qué es lo que debes de hacer. Y en el año más o menos 63, Pablo escribe una de las grandes cartas a todos esos que él ayudó ¿a qué? A perseguir. Libro de Hebreos. ¿Sí? Libro de Hebreos. Ahora Pablo tiene que confesar y hablar ¿de quién? De aquel a quien él perseguía. Y yo creo que muchos estamos aquí en esta mañana, ¿verdad? Con algunas experiencias tipo Pablo, que no queríamos ver el mensaje de los 3 ángeles, que no sabíamos que era este gran mensaje, pero es el mismo mensaje, pero ahora en la etapa final. Amén. Entonces Pablo ahora les escribe a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Son estos cristianos que él inició persiguiendo. Son estos cristianos que fueron esparcidos por las tierras de Judea. ¿Y las tierras de dónde? De Samaria. Por lo menos ellos tuvieron una ventaja. Sí, que en su persecución hubo quienes apoyaran. Pero llegará el tiempo, cuando venga el gran tiempo de angustia, cual nunca hubo, que el pueblo de Dios vivirá. Como dice Habacuc capítulo 2, el justo vivirá ¿por qué? Solo por la fe, hermanos. Justo vivirá por la fe. Entonces Pablo les escribe a los hebreos. Estos hebreos son todos esos hebreos que fueron perseguidos. Judea, Samaria y por otros lugares. Muchos piensan que el libro de Hebreos fue escrito después de la caída de Jerusalén. Hay varias situaciones que no ayudan a corroborar eso. Porque Pablo no habla aquí de la caída de Jerusalén. Pablo está hablando como si los ritos en el templo todavía se llevaran a cabo. Ahí lo vamos a ver. Entonces Pablo les dirige una de las grandes cartas a los hebreos. Los hebreos obviamente fueron perseguidos y ya no podían estar ¿dónde?
en Jerusalén. ¿Podían ellos asistir al templo? Eran perseguidos. ¿Podían ellos confiar en los sacerdotes que oficiaban en el templo en su momento? No. ¿Podían ellos ir al templo a ofrecer sacrificios y ritos? No, ellos estaban en una transición. En su mente de estos hermanos estaba el templo, pero también estaba Cristo, y ellos se les necesitaba clarificar cuál era su misión. Amén. Y hermanos, si hoy en tu mente está el templo y está Cristo, hoy tenemos el libro de Hebreos para clarificarnos cuál es nuestra misión. Entonces Pablo empieza hablando en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1. Sí. Dice así. ¿Con qué palabra empieza? Dios. Pablo dice, yo no les vengo a hablar de otra doctrina. Yo les vengo a hablar de Dios. Amén. El mismo Dios. Porque a Pablo, después de que él acepta a Cristo Jesús, el Sanedrín, el sumo sacerdote, dice, este ya se hizo cristiano, este ya agarró otra doctrina, este ya agarró el mensaje de los 3 ángeles, este ya agarró la por salud, es otra doctrina, es lo que están diciendo. Pero no es así. El mensaje de Apocalipsis es el mismo, el autor de Apocalipsis es el mismo autor de Génesis. Amén. Es el Dios que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Pablo empieza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Pablo les empieza diciendo a los hebreos, yo no vengo a predicarles un evangelio que ya no escucharon nuestros padres. Al contrario, vengo a predicarles un evangelio que Dios confirmó a nuestros padres a través de los profetas. ¿Quién fue uno de los primeros profetas en el Antiguo Testamento, hermanos? Que nunca se levantará otro profeta como él. Moisés. ¿Verdad que sí? Dice, Dios le habló a Moisés, y Dios le habló a Jeremías, le habló a Isaías, Dios le habló a todos. Yo también vengo a hablarles de ese Dios que les habló. O sea, Pablo se está cuidando. Pablo no se hace como que me separo del mensaje. Es que el problema no es el mensaje, hermanos. El problema es los que administraron ese mensaje. El problema no es el mensaje de los 3 ángeles, dado a la iglesia adventista del séptimo día. El problema es los que agarraron ese mensaje e hicieron un negocio. Y si ustedes van al libro de los evangelios, más bien en los evangelios, se van a dar cuenta que el problema no era el cordero que debía ser sacrificado mañana y tarde. Ese no era el problema. El problema es que en el tiempo de Jesús, los encargados de ese mensaje habían hecho de eso un negocio y una gran corrupción. Así es. Entonces Pablo dice, yo les vengo a hablar un mensaje que Dios le habló a nuestros padres. Amén. Muchos dicen que el Antiguo Testamento no vale, pero Pablo está diciendo sí vale. Amén. Porque él se está basando en el Antiguo Testamento y está diciendo que Dios le habló a nuestros padres. Él está confirmando que el Antiguo Testamento es inspirado. Amén. Ahí está la Biblia. Solo tenemos que dedicar tiempo al estudio, al análisis. Y luego dice, sigue diciendo, en estos últimos días, verso 2, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sabes qué? Moisés no hizo el universo, Jeremías no hizo el universo, Daniel no hizo el universo. Ahora se me apareció a mí, y el que se me apareció a mí, Hechos capítulo 9, es el creador del universo. Amén. Qué tremendo, hermanos. Que aquel hombre que una vez los persiguió
ahora le estaba explicando el Evangelio. No podemos cerrarnos nosotros a cómo Dios trabaja, pero sí debemos ser responsables de cómo aceptar la doctrina. Amén. Y luego dice aquí, el cual siendo el resplandor de la gloria de ¿quién? De Dios, o de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Y Pablo dice, los profetas se quedan cortos, los ángeles aún también, porque les vengo a hablar de aquel que es Dios, Cristo Jesús. Amén. Pero los hebreos decían, bueno, pero ya no nos quieren en nuestro templo en Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos interpretar ahora los sacrificios? ¿Podemos seguir ofreciendo sacrificios? Ellos tenían todo ese tipo de dudas. Por eso Pablo, el perseguidor, analista del templo y los servicios que se hacían en el templo, ¿verdad? Pablo les empieza a explicar ahora lo que deben de creer, ¿sí? Entonces, en el capítulo 1, escuchen bien, Pablo les dice, Jesús es completamente Dios. Amén. En el capítulo 1, Pablo le dice, Jesús es mucho mayor que los ángeles, mucho mayor que los profetas. ¿Qué fe? En él se tenían que fijar ahora. Pero en el capítulo 2, Pablo les dice, en el capítulo 1 les dice, él es la misma sustancia de Dios. Pero en el capítulo 2 les habla de la humanidad de Cristo. Y le dice, ese Cristo que se me apareció es tu hermano y es mi hermano. Amén. Tenemos que entender quién es Cristo de acuerdo a la Escritura en los últimos tiempos. Porque la persecución siguió, y más cuando llegó el año 70. Sabemos que los cristianos salieron, los que había por ahí todavía, ¿verdad? En el año 60 y tantos salieron. Capítulo 2, Hebreos capítulo 2, ¿sí? Dice el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Hermanos, gloria a Dios. Pablo les dice, mi fe está en aquel que es Dios, pero en mi hermano es el Jesús que tenemos en la Biblia. Él no se avergüenza. A ver, pregunto, ¿tendría él razón? ¿Cristo Jesús tendría razón de avergonzarse? Razón tendría. Porque Él es Dios, la misma imagen, la misma sustancia. Él es eterno por sí mismo, tiene vida en sí mismo. Recuerden una cosa, al principio los primeros adventistas no creían que Jesús tenía vida en sí mismo. Ellos creían que el Padre le prestaba la vida a Jesús. Pero cuando se pusieron a estudiar y cuando vino el Espíritu de Profecía a través de la hermana White, se confirmó que Cristo tiene vida en sí mismo. Amén. Por cierto, por ahí andan vientos de doctrina, ¿verdad?, que no conocen la historia del movimiento adventista. Entonces Pablo, volvamos al capítulo número 2, ¿sí? Verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al diablo. Verso 16. Tenemos que analizar el verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Es lo que dice su escritura, hermanos? ¿Así dice? ¿Hay alguna versión que diga distinto? ¿Qué dice? Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Bueno, es un verso que tiene que ser clarificado. La King James dice en inglés, porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino tomó la naturaleza de la simiente de Abraham. Amén. Así debe de decir. Pónganle por ahí alguna nota en esa parte, porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles. Cuando Él se hizo nuestro hermano, tomó la naturaleza de la simiente de ¿quién? De Abraham. Después de la caída, lo que está diciendo Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 es lo siguiente: al que yo perseguía es completamente Dios, y al que yo perseguía es completamente mi hermano, carne de mi carne, sangre de mi sangre, huesos de mis huesos. Es tremendo lo que está diciendo Pablo. Hermano, nuestra fe debe estar en este Dios que está en la Biblia, en Cristo Jesús, que es completamente Dios, 100% Dios y 100% hombre, de la simiente de Abraham. Amén. Pablo, al empezarles a decir del tema del santuario, empieza diciéndoles quién es Dios y a clarificar su posición. Entonces, en el verso del capítulo 3, ¿sí? Verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo, ¿quién? Miren, hacía un rato, bueno, no un rato, hacía años, que Pablo fue a pedirle cartas para perseguir. ¿A quién le va a pedir cartas? Al sumo sacerdote. ¿Y ahora quién está presentando? Dice: no, disculpen, a quien yo perseguía, él es el verdadero sumo sacerdote. Y yo estaba mal. Yo pensaba que mi líder era el sumo sacerdote, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, Anás y Caifás, y el sumo sacerdote tenía unas vestimentas, que de eso vamos a hablar más al rato, muy bonitas, muy bellas, muy hermosas. Éxodo capítulo 28. Y Pablo iba a decirle: lo que usted quiera, yo hago. Pero Pablo se dio cuenta que ya se había acabado eso y que ahora él tenía que cambiar en su mente el sí. Del sumo sacerdote de su tiempo, ahora tenía que ir al sumo sacerdote celestial, Cristo Jesús. ¿Están listos para hacer ese cambio, hermano? ¿Cuándo habían hecho ese cambio en su mente? 1844, 22 de octubre, nació el movimiento adventista del séptimo día, para darle a entender al mundo que había que seguir a Cristo Jesús en el santuario celestial, nuestro gran sumo sacerdote, y no a ningún hombre en esta tierra. Amén. Y todos los hombres, predicadores, cantantes, expositores de la palabra, promotores del estilo de la prosalud, somos colaboradores, nada más. Pero el único sumo sacerdote, el único que dirige nuestra vida, es Dios y es hombre, Cristo Jesús. Y Pablo lo que les empieza a decir: tienes que cambiar tu mentalidad. Ay, es que no me hables de otro, no me hables en contra de, estás hablando en contra del sumo sacerdote. Así le podían decir a Pablo: estás hablando en contra de los ungidos de Dios. Muchas ocasiones, dice el Espíritu Profecía,
Dios ha tenido que hacer a un lado a los reformadores porque la vida de los hombres se fija siempre en los líderes y no se fija en Cristo. Por eso Dios tuvo que esconder a Martín Lutero. Por eso Dios tuvo que dormir a Moisés, y lo llamó a dormir allá, y hasta el día de hoy no se conoce el lugar de su muerte, porque hubieran ido a ponerle velas allí. ¿Sí? Hermano, qué preciosa es la palabra de Dios. Esto es pan que nos alimenta. Pablo el perseguidor, que obedecía al sumo sacerdote, ahora le está diciendo: me equivoqué. Qué humildad de este hombre. Es decir, ahora yo no traigo cartas del sumo sacerdote para perseguirlos, ahora le estoy escribiendo una carta de parte de mi sumo sacerdote, Cristo Jesús. Esa es la misión que Dios nos ha llamado, hermano. Por la gracia y el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo, llevar a la gente de el nivel terrenal al santuario celestial. Es lo que Pablo empieza a hacer. Y esa es nuestra misión al final del tiempo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hechos capítulo 3, estamos en la introducción, pero esa introducción es nuestro fundamento. Hechos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, gracias. Así que Pablo les dice: sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de ¿quién? De Dios. Verso 3. Porque de este mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos ¿en qué? En la esperanza. Amén. Ahora Pablo hace un cambio y les dice: ustedes están pensando en Moisés, hermanos esparcidos, ustedes están pensando en la casa que edificó Moisés, están pensando en el santuario. Es lo que les dice, ¿verdad? Pero les vengo a decir algo en este momento. Pablo les escribe a los hebreos: dejen de pensar en Moisés. Eso fue, más adelante lo dice en el capítulo 9, verso 23, eso fue una sombra. Ahora hay que pensar, y Pablo introduce diciendo que la casa somos ¿quiénes ahora? Nosotros. Pero más adelante Pablo va a hablar que la casa también de Moisés, o el tabernáculo, está en el cielo. Amén. Amén. Dos maneras en que Pablo introduce el santuario, y lo describe después. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. Él pone al cuerpo como una figura de la casa, ¿verdad? Donde Dios tiene que habitar. Pero también lleva a los hombres más adelante, en el capítulo 8, 9 y 10, tremendos capítulos, a decir: pero ahora tenemos un tabernáculo en el cielo. Así que andes en Judea, andes en Samaria, andes donde andes, ya no te fijes hacia Jerusalén, ya no te fijes hacia Silver Spring, Maryland, ya no te fijes hacia la unión, hacia la división. Ahora fíjate hacia el santuario celestial. Ya no busques la cobertura de los hombres. Hace unos días platicaba con un pastor evangélico. Domingo pasado estuvimos en una boda con unos hermanos de sostén propio. Y este pastor evangélico
escuchó por un obrero de ProSalud, escuchó el mensaje de los 3 ángeles. Y se salió de allí y ahora está allí apoyando esa obra en el Estado de México. Y hermanos, nos decían, allá nos decían, dice, que no podíamos avanzar sin cobertura. Es lo mismo para el adventista como el no me desfraternicen. Pero hemos entendido que la cobertura que está sobre nosotros es la que emana del lugar santísimo del santuario celestial. Y Pablo dice, les vengo a hablar de alguien superior a Moisés. Y de lo que él hizo y de su casa, de sus familiares y de todos, y del santuario y de la casa que él hizo, les vengo a hablar de alguien superior a Moisés. Los hebreos para ellos parecía ser un nuevo evangelio, pero era la realidad. Esto que vamos a hablar hoy es simplemente una parte de un tema que tiene un servidor titulado Comprendiendo las realidades, comprendiendo las sombras para entender las realidades. De hecho, en ningún lugar, hermano, les he dado todo el mensaje completo, porque es muy profundo. De hecho, hay cosas que yo todavía no entiendo, no comprendo. Porque el tema del santuario es algo tan profundo que tiene que ver con nuestra salvación, y nuestra salvación la estudiaremos por toda la eternidad. Amén. Entonces Pablo les habla acerca de quién? De Moisés. ¿Sí? De Moisés. Y entonces seguimos ahora, ¿sí? En el verso 16, capítulo 3, verso 16. ¿Saben lo que estamos haciendo? Estamos haciendo como un estudio rápido del libro de Moisés, del libro de Hebreos. ¿Sí? Porque es vital, de vital importancia que tú y yo entendamos. Este libro es el que habla de nuestra doctrina al final del tiempo. Si tú entiendes este libro que habla de la gran doctrina del Evangelio al final del tiempo, hermano, tu fe será más fuerte en Cristo Jesús. Él es mi hermano y es mi Dios. No lo entiendo, pero lo acepto. Y no se avergüenza de llamarme hermano. Tengo esa confianza con Él, porque es mi hermano, superior a Moisés. Su casa superior a la casa de Moisés. Capítulo 3, verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado con 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo le está diciendo a los hebreos, miren una cosa. Con cuidado que ustedes rechacen y no crean en Cristo Jesús. Porque lo que les pasó a nuestros padres en el desierto, que ahí quedaron tendidos, fue ¿por qué? Por incredulidad. Y si ustedes no aceptan ahora a Cristo Jesús, sumo sacerdote, Dios y hombre, también van a quedar tendidos en este mundo. Hermano, el que no acepte a Cristo Jesús, como está en la Biblia, intercediendo por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial, el que no lo crea, quedará tendido en esta tierra como quedó el pueblo profeso de Dios tirado en el desierto. Ellos buscaban, ¿qué dice la Biblia? Un reposo. ¿A dónde querían entrar? ¿A la tierra qué? ¿A dónde quieres tú y yo? ¿A dónde queremos llegar? Tu hermano y hermana de sostén propio, adventista del séptimo día de sostén propio. ¿A dónde queremos llegar? A la corona celestial. Jesús es Dios. Es hombre, superior a Moisés,
superior a cualquier líder en esta tierra espiritual. Amén. Pero hubo un problema: la incredulidad. Y dice que por esa incredulidad, y todo el capítulo 4 nos habla de qué? De que no entraron al descanso, no entraron en el reposo. Y allí Pablo introduce el día del sábado. Amén. Vamos ahí, porque estamos en el nuevo pacto, estamos en el Nuevo Testamento, y algunos dicen, no, es que esto ya acabó. Y vamos paso por paso desde la persecución que inició este hombre, el cambio, la transformación, su mensaje nuevo y diferente. Y es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, de sostén propio. Un mensaje nuevo y diferente, pero basado en la información fidedigna del Antiguo Testamento. Amén. Capítulo 4. Estamos estudiando la Biblia. Tenemos pues, verso 1. No sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haber lo que alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo ¿qué? En el séptimo día. A ver, ¿qué está haciendo Pablo aquí? ¿Está diciendo que ya no va el séptimo día? Pablo está diciendo que Dios reposó el séptimo día. Amén. Y hermano, Dios te ha llamado a ti, aquí en esta zona de México, Morelos, Guerrero, sur de Puebla, y a todos los hermanos que donde estén en el mundo, Dios nos ha llamado para confirmar ante el mundo el santo día de reposo, el sábado. Que mientras nuestro sumo sacerdote ministra en el santuario, este día sigue vigente. Amén. Aquí está la Biblia. Pablo con eso no descarta el séptimo día, al contrario, lo afirma. Y luego, lo que hace el apóstol Pablo, o sea, le está diciendo a los que están desparramados por todos lados, le está diciendo, yo sigo guardando el sábado, porque Pablo lo sigo guardando. Y hermano, prepárate. Cristo viene pronto. La tierra nos lo dice que Cristo viene pronto. Las venas de la tierra tiemblan y se sacuden. Y cuando veamos estas cosas, aquí no nos dice que nos fijemos en la alerta sísmica, sino en la alerta espiritual. Alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Este pueblo será perseguido por dar la última advertencia al mundo. Y que como esperan, si algún día dormimos, si algún día descansamos, podamos descansar con la fe que tuvo este primer mártir. Antes de morir, vio a Cristo Jesús a la diestra del Padre. En el lugar santo del santuario celestial. Ahora nosotros, si Dios nos llama a descansar, que podamos ver a Jesús también a la diestra del Padre, pero ahora en el lugar santísimo, terminando, llevando a cabo la última obra de salvación. Entonces, haciendo un resumen en el capítulo 4, ¿sí? Verso 4, Pablo afirma el día de reposo. Verso 5 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos
que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? Desobediencia. Desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis ¿qué? Vuestro corazón. Entonces en el capítulo 4, lo que hace Pablo, le recuerda del santo sábado del Señor. Ya les recordó en el capítulo anterior de Moisés, pero ahora les dice, mi mensaje es el mismo mensaje de David. ¿Y de qué otro profeta se les habló aquí? A ver, personaje, perdón, no profeta. De David y de quién más, y de Josué. Él le sigue recordando, miren, todos sus dirigentes, David, Josué, Moisés, se quedan cortos. Amén. No pueden sufrir, no son Dios. El único en que nuestro descanso espiritual se puede encontrar es en Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Miren lo que dice el verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos ¿qué? Nuestra profesión, es decir, lo que hemos creído. O sea, Pablo lo que le está diciendo, ¿cómo es que retengan su profesión? Si ustedes sabían del sumo sacerdote y los sacrificios y del templo y de Moisés y de su casa y de David, si yo no les vengo a hablar otra cosa, lo único que les vengo a confirmar es que todos los profetas, David y Josué y Moisés, hablaron de que Cristo Jesús sería nuestro sumo sacerdote. Amén. ¿Qué aliento para esos hombres y mujeres que eran perseguidos? ¿Qué aliento? En su casa, sabiendo que ahora ya no tenían que ir al templo, sino que ahora por fe tenían que entrar al santuario celestial. Amén. Amén. Por eso más adelante, en el capítulo 10 o 12 en adelante, ayúdenme a buscarlo, no recuerdo, ando un poco desvelado, Pablo dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por qué. Pero ¿sabes quién te cita este verso? Los que se congregan todavía en los templos, los de la guerra. Dice, hermano, no se deje congregar. Hermano, ¿a quién le está diciendo Pablo que no se deje congregar? A los que ya no, a los que son perseguidos. Pablo le está diciendo eso. ¿Sabes qué? Aunque en el templo no te queda, aunque en Jerusalén el sumo sacerdote me dé cartas o me haya llevado cartas de su padre, pero donde estés, no dejes de congregarte, porque donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo, dice Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos vivido esta preciosa experiencia, hermanos? No dejarnos de congregar. Amén. Amén. Donde estemos, ¿verdad? En Centroamérica, Honduras, en Chile, en República Dominicana. Saludos a nuestros hermanos de República Dominicana, nuestros hermanos de Argentina, de Estados Unidos, Canadá y de todo lugar donde escuchan este mensaje. No nos dejemos de congregar, porque no miramos ahora a Moisés, ni a Aarón, ni a Josué, ni a David, ni a ningún hombre. Ahora miramos a Cristo Jesús por fe allá en el cielo, en el santuario celestial. Palabras a los perseguidos, a los hebreos perseguidos. ¿Qué consuelo? Entonces ya no podemos acercarnos al templo porque somos perseguidos. Ya no. ¿A dónde nos podemos acercar? Aquí lo dice, capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin qué, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Oiga, es que yo soy cristiano y yo creía en todo lo de Moisés. Y Pablo le dice, es que ahora te estoy hablando a alguien superior a Moisés. Ahora te estoy hablando de quién?
de mi Cristo Jesús, que tiene un trono, y Él es tu sumo sacerdote ahora, y no es el hombre, y Él te comprende y te entiende y se compadece de tus debilidades. Amén. Porque somos adventistas del séptimo día de sostén propio. Estamos viviendo los últimos momentos del planeta Tierra, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Así es, hermano Bartolo, así es. Y en estos últimos momentos del planeta Tierra, los 4 ángeles que están sosteniendo los vientos nos están diciendo los eventos finales que muy pronto estos vientos se soltarán. ¿Sí o no, hermanos? Así es. En la religión hay confusión. La gente anda buscando templos y sumos sacerdotes. Se ha olvidado de allá arriba. En la política, la gente se da cuenta que no puede avanzar ahora sin la religión y está buscando la religión para que avancen en la política. Claro. Las autoridades que Dios ha puesto y establecido, Romanos 13, se han venido con la iglesia, haciendo caso omiso a lo que Dios dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y los verdaderos fieles están empezando a ser perseguidos. Platicaba con un hermano de Honduras la semana pasada. 70 años de ser adventista. Y el mensaje que por cuántos 70 años predicó, ahora por ese mensaje lo sacan. Esto está en todo el mundo. Pero Dios nos invita esta mañana, y cuando venga la ley dominical, y antes que se termine la gracia, acercarnos al trono de la gracia. Hermano, que llegará el día en que no estará el hermano Polo, el hermano Eliezer, el hermano Pedro, ni el hermano que está al lado, al frente de ti o atrás. Hoy por hoy necesitamos fundamentarnos en este mensaje. Sí, la escritura se cumplirá. Grandes, ricos, pobres, chicos tendrán que adorar, si ellos así lo quieren, a la bestia y a su imagen. Pero si tu mente ha estado hacia el trono de la gracia del gran sumo sacerdote, tú no te doblarás ante ese decreto por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 4, ¿de qué hablamos? El descanso. Pablo no les dice, ¿saben qué? Yo ya me olvido del sábado. Lo que Pablo le dice, el sábado es el séptimo día, les estoy hablando del Dios creador, y les estoy diciendo que en Cristo Jesús tú puedes encontrar el descanso que nosotros hemos encontrado en el sábado. Amén. Esa es la esencia del capítulo 4. Porque los judíos estaban diciendo, ay, quizá Pablo ya trae el primer día de la semana para adorar. No, hermanos, hermanitos que están aquí de otras denominaciones o que fueron de otras denominaciones, en la Biblia Pablo no, por el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que los que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. En ningún momento Pablo en la Biblia dice, ¿saben qué? Ya creo que ya resucitó Cristo el domingo, ya. No. Pablo dice, el descanso. ¿Cuándo encontramos descanso en este día del Señor, hermanos? El descanso, cuando Cristo dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y ¿qué? Y cargados, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Saben qué palabra usa ahí? Descanso para vuestras almas. La misma palabra de sábado. Hallaréis el descanso del sábado todo en toda tu semana.
Amén. En Cristo Jesús. Así que Pablo ya les dijo, yo no les vengo a hablar de otra cosa, de otra doctrina. Moisés profetizó de Cristo Jesús, es Dios, es mi hermano. El capítulo 3, ¿de qué nos habló? De que yo, dice, no vengo a hablarles de otro mensaje de Moisés, les vengo a confirmar en un mensaje más profundo. Y en el capítulo 4 dice, tampoco les vengo a cambiar el día de reposo. Lo único que les vengo a decir es que el reposo que tú encuentras en el día del sábado lo vas a encontrar en Cristo. En Cristo, sí, en el sumo sacerdote. Parece que este gran mensaje era nuevo para ellos, pero ¿saben qué? No era nuevo. Lo que Pablo les está diciendo, les está confirmando las sombras del Antiguo Testamento, se las está confirmando en las realidades. Amén. Pero ahora vamos al capítulo 5. Y nos estamos enfilando, hermanos, porque vamos a terminar estudiando el fin de la gran controversia. Amén. Capítulo 5. ¿Hasta qué horas tengo, hermanos? Ustedes me dicen. La palabra de Dios empieza el capítulo 5. Ahora, como que a ellos no les cuadraba todavía la idea de que Cristo era nuestro sumo, ¿qué? Sacerdote. Y Pablo les tiene que explicar un poco en el capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 dice: porque todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por quién. Por los pecados. Allí Pablo les empieza a decir, ahora la palabra ofrendas y qué más. Ofrendas, sí, yo soy judío, decían algunos, soy hebreo, yo sé cuáles son las ofrendas, yo sé cuáles son los sacrificios, decían algunos. Verso 2, ¿para quién se presentaba de esta manera? Verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue ¿quién? Ahora les empieza a hablar de quién. De Aarón. Aarón, este es un mensaje raro y diferente. ¿Qué era Aarón para los judíos? ¿El primer qué? El primer sumo sacerdote. ¿Bien? Lo que él está nada más está decodificando el Antiguo Testamento. Y está decodificando el Antiguo Testamento y le está diciendo: Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, nadie toma para sí honra, sino al que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Y qué dice el verso 5? Así tampoco Cristo se glorificó así, haciéndose sumo sacerdote, y no el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de la muerte por su temor reverente. Aquí es la primera vez donde él introduce. ¿Saben qué introduce? Hermanos, todos los que quieren estudiar el santuario, a ver, prueba, examen, ¿qué introduce en el capítulo 5 y el verso 3? Ahí está introduciendo una gran doctrina que tenemos como adventistas. A ver, léanlo, estudienlo, repásenlo, a ver, vean ahí. Hebreos capítulo 5, verso 3. ¿Qué introduce Pablo ahí? Ahí está nuestro mensaje que nos distingue. Si no, Cristo no se glorificó para sí mismo. A ver, en el capítulo 3, y por causa de ella, es decir, de su debilidad, ¿qué dice? Debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por qué. ¿Cuándo se ofrecía ofrenda por los pecados del pueblo? Cuando se sacrificaron cordero. ¿Cuándo se ofrecía una ofrenda especial, un ritual
espiritual por los pecados del pueblo completo. El día de la expiación. En el día de la expiación. Aquí Pablo ya empieza a subir de tono. Hermanos, si el libro de Hebreos no tuviera 13 capítulos, yo creo que debería de haber tenido como unos 100 capítulos para explicarlo todo. Pero más adelante Pablo dice, ¿saben una cosa? Ya ustedes, después de tanto tiempo, ¿qué dice? Debieran de ser maestros en el tema del santuario. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes de adventista del séptimo día? Y Pablo dice, ya debiera ser maestro. Para esto Dios llamó al pueblo adventista, para explicar el santuario como Pablo lo está explicando. En 1844 nosotros decimos, Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo para purificar el santuario, correcto. Pero ¿cuántos de nosotros manejamos el tema del santuario? Sencillo, entendido, profundamente. Pablo dice, debiendo ya ser experto en este tema. Éramos expertos en pasar el globo, en parches, en nudos, en el cerillo prendido, hermano Bartolo, en morder la manzana, en poner un limón en una cuchara. Y a veces ni tan experto, ni aún en eso. Pablo le dice a los hebreos, ahora les voy a hablar y me voy a meter más de lleno. Amén. Mire cómo fue Pablo, ¿verdad? De perseguidor, explicador. Y ahora aquí empieza a hablar de las ofrendas. Y hermanos, es deber de ustedes estudiar a profundidad capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11, 12 y algunas advertencias y admoniciones en el capítulo 13. Amén. Pero ya que Pablo empezó a hablar de las ofrendas y sacrificios, nosotros nos vamos a ir a este último día, el día donde los pecados del pueblo, me encanta una frase del Espíritu de Profecía, donde los pecados del pueblo eran perdonados. No solamente perdonados, ya habían sido perdonados, eran cubiertos y eran borrados. Y en ese día el pueblo se encontraba en paz con Dios. Amén. ¿Cómo se llama ese día? ¿Día de qué? ¿De la expiación? ¿Día del juicio investigador? ¿O día de quién? ¿O día de la reconciliación? En ese día, cuando el pueblo que había pecado, ofrecido sus sacrificios, y el sacerdote, ¿verdad?, llevaba la sangre al lugar santísimo y allí la rociaba, y aunque rociaba la sangre, dice el conflicto de los siglos, ¿verdad? Aquí traigo conflicto de los siglos, le mostraba al hermano Pedro, ¿verdad? Este conflicto de los siglos de 1913, tremendo conflicto de los siglos, muy claro, más claro que los otros. Y venía repasando en el autobús que aunque tú sacrificaras a la víctima y el sacerdote agarrara la sangre y la esparciera, aunque tú quedaras perdonado, todavía estabas bajo la condenación de la ley. Es un gran tema para estudiar la doctrina. Todavía estabas bajo la condenación de la ley. Tenías que pasar en algún momento, como tenía que pasar el sumo sacerdote, al lugar santísimo, para que tú estuvieras libre de la condenación de la ley. Y eso se lograba solo un día, el día 10 del séptimo mes. Para los que nos visitan o están aquí por primera vez, siempre traigo esto. Y espero que se vea aquí. Me voy a
a quitar. Tantito voy a quitar porque aquí se amontonan las... Quizá para los que nos visitan, amigos, personas que estén por primera vez aquí, ¿verdad? Hemos presentado este seminario en otros lugares, pero no hemos hablado a profundidad del día de la expiación. Esperamos aquí con estas horas que nos quedan hablar un poquito, ¿sí? Porque es el pilar número 1 de la fe adventista, el séptimo día. Amén. Daniel 8:14. Hasta 2003, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Ah, la señal. Ok. Por ejemplo, a ver, si alguien nos ayuda allí, porque ya pasé la señal, pero no lo reconoció. Por favor, hermano, gracias. Computer 2, creo que es la 1. Ahí está. ¿Sí se puede ver ahí más o menos, hermanos? Sí. Bueno, aquí está la idea de lo que es el santuario, ¿sí? Ahí está el altar ¿de qué? Del holocausto. Ahí se quemaba la víctima, ahí se quemaban los huesos, se quemaba la carne, se quemaba todo, ¿sí? Y estamos en la parte del atrio, pero avanzamos un poco, ¿sí? Ahí está el altar del holocausto. ¿Ese fuego quién lo prendió? ¿Quién prendió ese fuego? Dios mismo prendió ese fuego, ¿sí? Y entre el altar del holocausto y la entrada al lugar santo o al tabernáculo estaba esta fuente, y ahí se tenían que lavar los sacerdotes cada vez que ofrecían un animalito en sacrificio, sea un becerro, sea un carnero, sea un macho cabrío, sea unas tortolas. Ahí se tenían que lavar, y posteriormente, ¿verdad?, aquí es donde entraban. Había sacrificios por el pecado específicamente que entraban, y la sangre de ese animalito era rociada, ¿verdad? Voy a ponerle aquí, ¿verdad? El sacerdote rociaba. Ok, tú quedabas perdonado, pero tu pecado quedaba allí y todavía no estaba libre de la condenación de la ley. Debía llegar un momento en que tú estuvieras libre de la condenación de la ley, ¿sí? Y ese momento era solo una vez ¿cuándo? Al año. ¿Verdad? Lo estoy poniendo porque quizá hay algunos aquí, como dice el apóstol Pablo, que necesitan leche, ¿verdad? Y entraban, y qué tremendo está este momento, una sola vez al año. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Amén. Pero teniendo nuestra fe confirmada en nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Ahí te invito, hermano. Afírmate en Él. Aunque la tierra tiemble, aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, ten tu mirada hacia arriba. Mira con tu familia hacia arriba. Y aunque vengan pruebas y duras pruebas, como estos hermanitos que les comenté, esta familia, tienen 2 hijos misioneros, Beto y Luis. Y Luis acababa de llegar después de casi más de un año, quizás, estar fuera. Llegó el domingo pasado y el jueves su papá falleció. Tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos, que se compadece de nosotros. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos fieles y firmes. Ahora, por el tiempo, voy a leer de Patriarcas y Profetas, edición del 54, página 372. Miren lo que dice. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo, ¿verdad? Pablo ya explicó todo eso, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y en eso nos vamos a enfocar. Y una vez al año. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Por eso nacimos tú y yo como adventistas del séptimo día. Porque una vez al año sus pensamientos eran llevados ¿hacia dónde, hermanos?
hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, una vez al año. Todos los días ellos se fijaban en Cristo, se fijaban en su muerte, en su ministerio, pero una vez al año, en el día de la expiación, eran llevados al fin, a los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás. ¿Y qué más? Hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado. ¿Y qué más? Y de los pecadores. Comentario bíblico adventista dice que cuando se manda el macho cabrío al desierto, no se sabe si muere, que por allá algunos hebreos lo pudieron haber agarrado y llevarse. Léanlo, hermanos. Yo me quedé pasmado de tal engaño, espíritu y profecía. Dice que eso significa la muerte final del diablo. Pero el comentario bíblico adventista dice que el macho cabrío que es lanzado fuera al desierto después de la día de la expiación, el Azazel, dice que era echado al desierto, y posiblemente algunos hebreos que vivían en el desierto lo podían haber agarrado. Entonces tal vez no moría. ¿Hacia dónde están llevando al pueblo de Dios? Le están quitando y alterando los eventos finales de la gran controversia. Así que vamos a empezar. ¿Qué es lo que se hacía en el día de la expiación? Bueno, vamos a poner, aquí tenemos 11 puntos. Generalmente cuando los iniciamos nada más llegamos al punto número 2, hermano Elías. Pero ojalá que en este día podamos estudiar a profundidad el día de la expiación. A ver, vamos a hacer un examen, hermanos que han estudiado el día de la expiación. ¿Cuántos machos cabríos se usaban en el día de la expiación? ¿Cuántos? ¿Todos? ¿Dos? Vamos a ver que no son dos. ¿Qué se metía primero al santuario en el día de la expiación? ¿La sangre de qué animal? Un becerro. No, lo que se metía primero no era la sangre. ¿Qué se metía? El incienso. Estamos haciendo un examen. ¿Cuánto sabemos de nuestro primer pilar? Los animalitos que se sacrificaban eran quemados antes de que el sumo sacerdote se metiera, o después. ¿Cuántos dicen que antes? ¿Cuántos dicen que después? Nuestro hermano dice que antes. Gracias por decir que antes. Bueno, lo vamos a ver en la Biblia si fue antes o después. A ver, ¿eran quemados en el altar dentro del santuario o eran quemados fuera? En el día de la expiación. La Biblia dice que todo lo que pasó allí era sombra de las realidades. Y hermano, me he encontrado en una situación difícil. He entendido que el pueblo de Dios, que Dios levantó para predicar la purificación del santuario, no conoce el ritual del día del expiación. Y empezando conmigo mismo. Yo no le había puesto una lupa al día de la expiación. Y es mi primer pilar. Cuando alguien venga y te diga, dame razón de tu fe. ¿Por qué naciste? ¿Por qué eres adventista el séptimo día? Ah, es que yo sigo las realidades de las sombras del día de la expiación, de la purificación del santuario. Explícame las sombras para entender las realidades. No, pues,
eran dos machos cabríos y uno para Jehová y uno para Zacel y punto. Más que eso. Hermano Quiroz, bienvenido. Hermano, bienvenido. Es más que eso. Y por eso Pablo nos jala las orejas de esta mañana y dice, habiendo de ser expertos en este tema, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo dice? ¿Dónde está eso? ¿En Hebreos capítulo qué? Hebreos capítulo 5, estamos hablando del sumo sacerdote. Dice el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Pablo les jala las orejas a los hebreos y les dice, ustedes que han estado en Jerusalén y que estaban en el templo y que tenían conocimiento, dice, ahora les tengo que explicar. Y hermano, cuando yo leí eso, dije, ya creo que Pablo me está hablando a mí. Yo que digo ser adventista del séptimo día, que digo creer en el santuario, y no los explicar a profundidad, sobre todo el día de la expiación. Y dice difícil para explicar porque somos tardos ¿para qué? Para oír. Ellos no querían oír lo que significaban las sombras. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Qué debiéramos hacer con el tema del santuario, hermanos? Conocer la profundidad, ser maestros. Pero nos encantaba el gallo y la gallina. Se fueron juntos a Portugal. Y que el gallo iba de botas y la gallina de delantal. En eso éramos especialistas. ¿O no? ¿Sí? Éramos obedientes a los juegos sociales de los masones. La Biblia nos dice en esta mañana y nos regaña y nos dice, tú debes ser maestro en este tema. Dice, pero ni modo, Pablo les dice a los hebreos, creo que hay que... Entonces, ¿saben qué es lo que estudiamos en hebreos, hermanos? Estudiamos leche, porque él dice, creo que hay que explicarles un poquito más despacito, ¿verdad? Ahora, Dios quiere que tú y yo seamos especialistas. Tienes que regresar a tu casa, leer todo el libro de Levítico, todo el libro de Hebreos, léetelo junto con Daniel, junto con Hebreos y junto con Apocalipsis, para que seas especialista, para que seas maestro. Éxodo, Levíticos, Daniel, Apocalipsis y Hebreos, para que seas especialista en profecía, en doctrina, en relación al tema del santuario. Amén. Sí. Entonces, bueno, el día de la expiación, tengo aquí la lista. Nos anuncia el fin de quién? De la gran controversia. En ese día eran llevados los ojos a las escenas finales. Inicia, 22 de octubre de 1844, hermanos adventistas del séptimo día, la cuenta regresiva para el fin del pecado. Amén. ¿Sabes por qué? Mira, vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Verso 24. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ¿qué? Ciudad». ¿Qué dice allí? Punto número 1. ¿Para qué? ¿Para terminar qué? La prevaricación. ¿Y qué dice el número 2? ¿Para poner qué? A ver, expliquen eso. Para poner fin al pecado. ¿Cómo? ¿Cómo que las 70 semanas están determinadas para poner fin al pecado? Ese es el gran problema del ser humano. Y Dios lo tiene escrito, que a partir de las 70 semanas se iba a poner
fin al pecado. ¿No lo dice aquí? ¿Cómo es eso? ¿Para qué Cristo fue allá arriba al santuario celestial? Cristo, ¿verdad? En ese periodo de las 70 semanas, cuando Él asciende, ¿cuándo ascendió Cristo al santuario celestial? Más o menos. En el año 31. Año 31, más o menos, de nuestra era. Dentro de las 70 semanas, Cristo sube al cielo para iniciar su obra, ¿verdad?, de sumo sacerdote para tratar con los pecados y algún día ponerle fin al pecado. Ahí está la relación preciosa. ¿De qué se trata el santuario? De ponerle fin al pecado. ¿De qué se trata Cristo? De ponerle fin al pecado. Y algún día ya no vivamos con eso, hermanos. Ver la muerte y ver la enfermedad y ver dolor. Cristo nos promete en esta mañana que en la última semana de las 70 semanas, entre el año 27 y el año 34, Cristo iba a iniciar una obra para ponerle fin al pecado. Gloria a Dios. Y cuando Él sube como sumo sacerdote, Él está perdonando los pecados, por fe los está perdonando. Pero ¿cuándo es que el santuario se le debería empezar a poner fin al pecado? El día de la purificación. Amén. Hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario debe ser ¿qué? En otras palabras, es la cuenta regresiva, el día de la expiación, para que se cumpla la palabra de Daniel 9:24. Día de la expiación, empezar una cuenta regresiva definitiva para poner el fin al pecado. Amén. Qué precioso. ¿Sabes por qué el diablo te odia y nos odia? Porque traemos un mensaje bíblico. Porque el diablo quiere mantener a este mundo en transgresión y en pecado. Y el mensaje del día de la expiación es que ha iniciado el tiempo para ponerle fin al pecado. Cuando las vidas de todos los santos son repasadas, cuando inicia el sellamiento final del pueblo, por eso se llama fin al pecado. Cuando después Dios levanta el gran mensaje por salud. Amén. Para que este pueblo, en esta hora final del fin del pecado, pudiera tener una mente clara en relación de lo que está pasando en el cielo. Se está poniendo fin al pecado. Y estamos nosotros como pueblo en relación con lo que está pasando allá arriba. Todo esto es posible por la muerte de Cristo Jesús. Es el día en que Dios manda que se traigan 2 animalitos. Después de la ceremonia del día normal. Uno para Jehová y uno para quién. Y ahí aparece el diablo en la escena. En el santuario, no es que el macho cabrío se meta al santuario, es decir, al templo, al lugar santo, al lugar santísimo. Los evangélicos nos juzgan de que nosotros creemos en que el macho cabrío Azazel le damos un punto que no debe ser, pero no es así. Es el día que aparece Azazel. Es el día en que los pecados que hizo el diablo cometer, ese día, a partir de ese día, a partir de ese momento, ¿verdad? Traen los 2, ¿cómo se dice? Los 2 machos cabríos. Y ahí está todo el día el macho cabrío esperando afuera, el que es para el diablo,
hasta que al terminar el día se le ponen las manos del sumo sacerdote y lo mandan al desierto a morir. Hermanos, a partir de 1844 el diablo tiene contado sus días. ¿Amén o no? Amén. Por eso se dice fin al pecado, pues. Y por eso este pueblo, estamos reunidos bajo unas lonas, pero estamos reunidos y cubiertos por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Que Dios ha levantado este pueblo, el pueblo adventista del séptimo día. Amén. No para estar comiendo pozole con pollo todos los sábados. Y disculpen, vecinos, pero Dios levantó a este pueblo el séptimo día para vivir una vida a la altura de la luz que se tiene para alertar al pueblo aquí en Estilco. Me dicen que me quedan pocos minutos, ya quizá 2 o 3. 10, me aumentaron la gracia. Y como aparece el diablo, entonces ya el pueblo adventista no es que aparezca ahí, no, el diablo peca desde el principio, pero en las escenas finales ahí aparece en el santuario. En el día, en todos los días normales no aparecía en figura, sí, él los hacía pecar al pueblo, él hacía transgredir al pueblo, pero no aparecía en la figura, aparece en el día. En el día cuando dice Dios, voy a perdonar, voy a todos los pecados del pueblo. Y todo el pueblo ese día ayunaba. ¿Y ese día qué hacía el pueblo? Ese día estaba afligido. Todo el pueblo ese día estaba ahí alrededor del santuario. Pensemos que esta gran tienda que está aquí es el santuario. Ese día el pueblo no hacía otra cosa más que estaba en la expectativa de su salvación. ¿Estás a la expectativa de tu salvación, hermano? Ahora estamos mirando las realidades eternas en el cielo. Y ese día el pueblo estaba bien interesado en la obra de su salvación. ¿Estás tú interesado en la obra de tu salvación? Por eso estamos aquí. Amén. Ese día, los que no habían confesado sus pecados eran cortados. Y los que habían confesado sus pecados estaban todavía esperando por fe a que el sumo sacerdote saliera. Hay tantas grandes verdades. 1844 inicia el sellamiento final, que se pone fin al pecado. Todo lo que está pasando allá en el cielo debería ser de gran intensidad para nuestras mentes. Amén. Pero la intercesión continúa. Y algún día, cuando termine Dios de ponerle fin al pecado, se dirá: el que sea santo siga siendo santo. El que se cubrió con la sangre de Cristo en obediencia a los 10 mandamientos, que lo siga haciendo. Porque nosotros vivimos en la última parte del gran plan de salvación. Amén. Hermano, que nuestra conciencia sea esa. A veces nos dirán, hay que ir para allá, hay que caminar para allá, tenemos que ir hasta más allá. Oh, no, porque está muy lejos. Entonces tú no estás en sintonía con lo que está diciendo el cielo, hermano. Que hay una persona a 20 kilómetros que hay que darle un estudio bíblico, quizá esa persona se salve. ¿Ve? Hermano, cuando se acabe la oportunidad es que Dios pone para sus hijos la victoria sobre el pecado. Amén. Pero todavía en ese momento no es el fin de quién, el pecado, porque ¿quién queda vivo todavía? El diablo.
En 1000 años Él es atado, pero no es muerto. Y después de los 1000 años, la profecía de las 70 semanas, la declaración, tengo que corregir, la declaración que entra dentro de las 70 semanas, poner fin al pecado, después de los 1000 años. Cuando Cristo Jesús es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando todos sus enemigos son puestos bajo sus pies. Y cae fuego del cielo. Y me encanta cómo termina el conflicto de los hijos. Ya no hay más pecado ni pecadores. El universo entero está purificado. Gloria a Dios. Esa es tu misión y mi misión. Mirar hacia el cielo, la última obra de salvación. Y somos colaboradores con Dios en medio de esta guerra. Nuestro hermano fue a dormir el jueves. Sus 2 hijos misioneros jóvenes, de aquí hay jóvenes y señoritas, que no les plaquee la muerte de un familiar. Es lo más doloroso que puede pasar en esta tierra. Por ahí le tocó a Job también. Y por ahí nos puede tocar a todos. Pero mantén firme tus ojos allá arriba en el cielo, para que un día podamos decir, como está escrito en la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. No habrá ya más muerte ni dolor. En la recta final. Y aunque lo que he hecho aquí es un resumen, pero si nos da tiempo, entonces nos vamos a meter a la Biblia para estudiar a profundidad el día de la expiación más adelante. ¿Cuántos en esta mañana quieren hacerle caso al Espíritu Santo a través de los escritos de Pablo y mirar hacia el cielo, hacia el lugar santísimo? Amén. Este remanente será esparcido como la iglesia primitiva. Muchos Esteban tal vez va a haber aquí, y muchos Pablos también. Sea que seamos un Esteban o un Pablo, tenemos todos un sumo sacerdote, no en esta tierra, sino en el cielo, que se compadece de su iglesia esparcida en Judea y en Samaria. Amén. Que Dios bendiga a su pueblo en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Hemos iniciado la primera parte de este estudio. Aunque la tierra tiemble, aunque tu iglesia sea perseguida, aunque se muera Esteban, antes de morir él miró sus ojos, con sus ojos más bien miró su única esperanza hacia el cielo. El remanente será esparcido como fue al principio, hacia el final, y este pueblo tendrá una angustia cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. Y antes de que inicie ese gran tiempo de angustia, tendrá que tener fundamentada su fe en aquel que es la misma imagen de Dios y que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Una fe inconmovible ante la imagen de la bestia, la marca, ante los eventos del nuevo orden mundial. Una fe
que se basa en Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos que han levantado su mano, por los niños, las madres, los padres, jóvenes y señoritas, que has llamado a esta reunión, sabiendo que el tiempo está cerca. Tu palabra nos amonesta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tendrán pruebas y toda ayuda terrenal no será quitada, mas nadie nos puede quitar la fe que hoy podamos practicar y aumentar en la sangre de Cristo Jesús. Cúbrenos con esa preciosa sangre. Ayúdanos a buscar, Señor, a vivir de acuerdo a los estándares celestiales, a la ley de Dios, y a entender que el diablo tiene sus días contados y que tu pueblo también tiene sus días contados, pero para iniciar la vida eterna con Cristo Jesús. Sigue dándonos tu bendición en este santo y hermoso sábado. En Cristo Jesús. Amén.